Observen ese imponente dinosaurio volando sobre picos nevados. ¡Huyan de ese dinosaurio corriendo a campo abierto! Prepárense a degustar un exquisito dinosaurio con papas al disco. Un cóndor, un ñandú, un pollo, ¿son dinosaurios? ¿Por qué ahora los dinosaurios aparecen en los libros con muchas plumas? ¿Será que se está cumpliendo el viejo sueño de Darwin de encontrar las relaciones de parentesco de los seres vivos del presente con los del pasado? Hola, soy Sebastián Apesteguía, me dicen Ninja y soy paleontólogo. Estudié, me gradué y me doctoré en la Universidad de La Plata, una universidad pública argentina. También soy investigador del CONICET. Pude buscar fósiles a través de viajes en todo el mundo, pero especialmente en la Patagonia Argentina. Gracias a eso pude descubrir y dar nombre a muchas especies de dinosaurios y otros animales fósiles del pasado. En mi laboratorio de la Fundación Azara trabajo con un gran equipo y buscamos pistas que nos ayuden a interpretar qué pasó hace millones de años. Si bien vivimos aventuras en el laboratorio o en el campo, creemos mucho en una espera paciente. En esa vigilia atenta puede aparecer algo nuevo o algo que ya conocíamos se puede transformar. Luego de casi 20 años como investigador científico, aún me fascina cómo cada nuevo fósil nos da pistas sobre la vida en el pasado. Hoy también sé que esta información cambia la forma en que entendemos la clasificación de los seres vivos. Para reconstruir la historia de cómo cambió la clasificación de la biodiversidad con el aporte de la paleontología, vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Vengan conmigo. En 1832, mientras el naturalista Charles Darwin recorría nuestro territorio en su viaje alrededor del mundo, se publicaban en Europa las primeras descripciones sobre especies fósiles. Los huesos fosilizados indicaban que había pertenecido a alguna especie de reptil. Las primeras reconstrucciones mostraban a esos animales como grandes lagartos o incluso cocodrilos, forzados a pararse en dos patas y arrastrando la cola por el suelo. El siglo XX fue la explosión de los descubrimientos de dinosaurios y para 1950 ya había docenas de especies descubiertas. A mí desde chico me encantaban los dinosaurios. Me gustaba dibujarlos, modelarlos, jugar a ser un dinosaurio. Y los sábados a la tarde pasaban películas de acción y yo esperaba ansioso ese momento para poder ver a los dinosaurios vivos. Los dinosaurios de entonces se mostraban como animales lentos, pesados, llenos de escamas, un poco como los reptiles actuales con los que convivimos. En aquella época se hacía con la técnica stop motion, o sea que eran muñecos articulados que se movían a mano y luego se fotografiaban en cada movimiento para poder hacer la película. Nada hacía suponer que nuestra visión de los dinosaurios cambiaría mucho. Estaba tan equivocado. En 1969, el paleontólogo John Ostrom propuso que los dinosaurios carnívoros que él estudiaba tendrían que haber sido animales de sangre caliente, como las aves y los mamíferos. En 1977, Robert Bakker, un discípulo de John Ostrom, ilustró a Deinonychus, un pariente del Velociraptor, como un animal ágil y veloz. Esto daba el puntapié inicial para comprender a los dinosaurios en su imagen moderna. La mirada sobre los dinosaurios comenzaba a cambiar lentamente. Más adelante, las maravillas técnicas de la película Jurassic Park en 1993 permitieron por primera vez ver a dinosaurios ágiles e incluso inteligentes, capaces hasta de abrir picaportes de puertas. En 1996, una demoledora noticia llegó desde China.
un pequeño dinosaurio no relacionado a las aves, sino Sauropteryx, mostraba una larga cresta de plumas preservada. Esto generó controversias. Algunos grupos de investigación decían que eran manchas o líquidos derramados del cadáver, pero no plumas. Al final, todos tuvieron que reconocer lo impensable. Los dinosaurios tenían plumas. Y detrás de las plumas se fueron sumando otras características que antes considerábamos como propias de las aves, como los huesos huecos, que en realidad son característicos de los dinosaurios carnívoros, los terópodos, los sacos aéreos del sistema respiratorio, propios de los dinosaurios saurisquios, el cuello doblado en forma de S de los ornitodiros, el grupo que abarca a dinosaurios y pterosaurios, las patas escamosas y las heces en forma de pasta blanquecina como las de los reptiles. Spielberg estaba al tanto de los hallazgos en China. Incluso se dice que él lo sabía desde antes de la primera película. Pero cuando salió El Mundo Perdido, en 1997, la segunda película, ni siquiera Spielberg se atrevió a hacer los cambios necesarios y los dinosaurios siguieron siendo escamosos, aunque mucho más grandes, violentos e inteligentes. Incluso nuevas y costosas producciones documentales, como Caminando con dinosaurios, realizada por la BBC en 1999, que permitieron al público visualizar dinosaurios ágiles, seguían sin mostrarlos emplumados. El público amaba a sus dinosaurios escamosos y nadie se atrevía a ir más allá. Sin embargo, los fósiles se fueron acumulando. Apareció entonces un pequeño raptor de 4 alas, Microraptor, y el oviraptórido Caudipteryx, que parecía un pavo. Peor aún, empezaron a aparecer dinosaurios emplumados que ni siquiera estaban conectados cercanamente con las aves. La cosa estaba clara. Todos los dinosaurios habían tenido plumas, y eso señalaba a un ancestro en común emplumado. Una idea muy avanzada que ya había mostrado el paleontólogo y artista Gregory Paul en 1979, un verdadero Julio Verne de la paleontología. Por fuera del cine y al interior de las ciencias, se comenzó a cuestionar el criterio existente de clasificación de los seres vivos. Y en los 80 surge un nuevo modo de clasificar, la sistemática filogenética o cladismo, que aplica un criterio evolutivo. Aunque su creador, el alemán Willy Hennig, la había pensado en 1958 para insectos, el método pronto se apoderó de la biología y fue aplicado a toda la biodiversidad. Entre sus principales leyes, sostiene que los únicos grupos válidos son aquellos que incluyen desde el ancestro hasta cada uno de sus descendientes, sin importar cuán raros hayan llegado a ser. Entonces, por un lado, la entomología brindaba una escuela clasificatoria en la que todos los descendientes deben formar parte del grupo. Y la paleontología, por otro lado, brindaba evidencias fuertes en los fósiles de que las aves descendían de un grupo concreto de dinosaurios. Y si las aves descienden de los dinosaurios, entonces son dinosaurios. Y si los dinosaurios son reptiles, entonces las aves son reptiles. Esta situación incomodaba a muchos biólogos del siglo XX. Pero en realidad Thomas Huxley ya había ofrecido una solución en 1864, usar un nombre nuevo, Saurópsida, que luego retoma el paleontólogo Jacques Gautier en los 80. La clasificación de las aves dentro de los dinosaurios se empoderó en los 90 y para el año 2000 comenzó el paradigma aviano. No había forma de hablar de dinosaurios sin mirar primero a las aves, ya sea en su respiración, reproducción o alimentación. Y eso tuvo un gran impacto en el resto de la biología, que comenzó a tomarse en serio la continuidad de la vida, unificando a la paleontología con la biología moderna o neontología. Los dinosaurios están vivos en las aves, así como los anfibios temnospóndilos en las ranas, los antiguos arcosauromorfos en las tortugas y los sinodontes en nosotros mismos, los mamíferos. Entonces, muchos grupos que creíamos extintos en realidad siguen presentes. A la vez, se terminaron excluyendo del grupo de los dinosaurios a otros grandes animales del pasado. Las clasificaciones estrictas dejaron fuera de los dinosaurios
a los reptiles voladores o pterosaurios, a los reptiles marinos, plesiosaurios e ictiosaurios, y por supuesto a los precursores de los mamíferos, como Dimetrodon, con su gran vela en la espalda. La sistemática filogenética se constituyó como un método claro que permite que otro investigador, con el mismo grupo de datos, características, medidas, pueda repetir el análisis y llegar a una hipótesis de clasificación, que no va a ser definitiva, ya que siempre es mejorable. Desde entonces es el criterio evolutivo el que se utiliza para clasificar a los seres vivos. Lo mejor, sin embargo, es que se proveyó de un método para cumplir con el sueño de Darwin, imposible en sus tiempos. Que la clasificación refleje la historia de la vida y el camino hasta el ancestro en común de todos los seres vivos.